Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. Vamos a ver cómo funcionan las salidas virtuales y las salidas digitales normales. He preparado para ello una máquina que puedo activar salidas digitales virtuales o salidas digitales normales, físicas. Entonces las salidas digitales virtuales he decidido activarlas al pulsar los botones 1 hasta el 8. Y las normales, las salidas físicas normales, las activo o las contemplo, las activo y desactivo mediante la pulsación de cada uno de los botones. De esta forma vamos a ver cómo pueden coexistir ambos tipos de salidas, eh, cuál es el funcionamiento de las salidas virtuales, cuál es el funcionamiento de las salidas normales y cómo se utilizan. Entonces, para ello he preparado una máquina que consta de un pie, que el pie lo tengo en accesorios, vertical soporte. He colocado un armario que lo tengo dentro de botones e-cabinet. En este armario he colocado 8 press button, 8 botones físicos, a los cuales les he llamado botón 1 hasta el botón 8, bueno, BT1 a BT8, y les he asignado las entradas digitales y salidas digitales 1 hasta el 8. ¿Vale? Entonces, en el botón 1, la entrada digital de PLC sería la 1 y la salida digital de PLC sería la 1. Y en el botón 8, la entrada digital a PLC sería la 8 y la salida digital de PLC sería la 8. ¿Qué quiere decir? Que cuando pulsemos el botón se nos va a activar la entrada digital y cuando activemos la salida digital se nos va a encender el piloto que lleva incorporado el botón. Entonces, esto lo vamos a encender de dos formas. He creado unos botones, el botón 1 hasta el 8, que son de activación o desactivación, los cuales cuando yo activo un botón voy a activar la salida virtual que va a hacer que se me ilumine eh, el piloto correspondiente. Estos son los únicos botones del 1 al 8 en que puedo pulsar, porque los demás puedo pulsar pero no me van a hacer nada. Los demás lo único que los tengo como visualizar el estado de cada uno de los pulsadores del cuadro, por ejemplo el pulsador 7, el pulsador 8 y lo que son las salidas, la 5, la 7 y la 8, que son las que están activas. Entonces, aquí digamos tenemos dos tipos de entradas, las del botón y las de los pulsadores. Y las salidas estarán activas o inactivas en función del tipo de entrada que le hayamos colocado nosotros. Aunque realmente lo que activamos y desactivamos son las salidas digitales, ¿vale? ¿Y cómo las activamos o desactivamos? Pues de forma que activando o desactivando la salida virtual o la física, pues las vamos a tener activadas. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues tenemos, digamos que en Machine Simulator hay dos tipos de salidas digitales, la virtual y la física. Las dos salidas digitales atacan a la misma salida. ¿De dónde vienen las salidas digitales? Pues o bien nos vienen de PLC o del exterior en general, del elemento con el que comunique Machine Simulator, o bien nos puede venir del propio Machine Simulator. Y después las salidas virtuales, ¿de dónde vienen? Pues única y exclusivamente de Machine Simulator. Eh, Cuando activamos una salida digital desde fuera, o también podemos activarla desde Machine Simulator, sería la salida digital física. Y cuando la salida digital virtual solo la podemos activar o desactivar desde Machine Simulator.
La suma de las dos salidas, la física y la virtual, nos da la salida, digamos, efectiva. Por lo tanto, para leer el estado de la salida, la vamos a leer de la misma forma, sea virtual o física, porque comparten la dirección de la salida. Entonces yo aquí, por ejemplo, pues puedo colocar el botón 4 y además puedo pulsar el botón 4. De tal forma que si quito el botón 4, como todavía lo tengo pulsado, pues vamos, pulsado, el estado está en pulsado, pues tengo activada la salida. Y si quito el pulsador y tengo activo el botón, pues todavía está activa la salida. Si desactivo el botón y desactivo el pulsador, se desactiva la salida. Esto es, así lo he hecho, que si activo cualquier botón, activo la salida virtual. Si activo cualquier pulsador, activo la salida física. La salida virtual, lo que hago con el botón es que cada vez que pulso, es decir, con el flanco del pulso del botón, voy a invertir lo que tenía en memoria como salida para activar o no la salida virtual. Y con el pulso, con el flanco del pulsado del botón, voy a activar o desactivar lo que tenía en memoria para activar la salida física. Y después la salida física y la virtual es como hacen realmente una OR, como si fuesen dos salidas en paralelo, que realmente lo que hacen es, pues para la salida 1, pues será la salida 1 física en paralelo con la salida 1 virtual. Bien, entonces esto cómo se hace desde Machine Simulator. En código script yo lo que hago es lo siguiente. Declaro las entradas digitales, las direcciones, las asigno, ¿vale? Entonces a las entradas digitales y a las salidas digitales les llamo DI y DO. Bien, y seguido del bit 1, 2 hasta el 8, 1, 2 hasta el 8 o del número de dirección, ¿vale? O de entrada o salida. Eso por un lado, esto es lo que hago normalmente siempre. Por otro lado, he declarado una serie de panel botón. 8 panel botón para los botones, que estos me van a permitir pulsar sobre ellos, interactuar con ellos, y después he creado 8 para los pulsadores y 8 para las salidas. Los de los pulsadores y los de las salidas no me van a permitir interactuar con ellos, únicamente los tengo para visualizar el estado del pulsador, de la memoria del pulsador o de la memoria de la salida. Y el botón, además de que lo puedo pulsar, los botones del 1 al 8, voy a visualizar también el estado del botón, porque vamos a memorizar el estado del botón, el estado del pulsador físico y el estado de la salida lo vamos a leer directamente de la salida digital. Entonces, para ello memorizo los pulsadores de los botones. De los botones físicos. Entonces, cuando yo pulse el botón físico 1, se me va a activar o desactivar el BBT1, ¿vale? Y así con el BBT8 y los demás. Esto con el botón físico, es decir, si yo por ejemplo la BBT8 la tengo en falso, cuando le pulse al botón físico del armario que he creado, se me va a poner en verdadero. Y si lo tengo en verdadero, cuando pulse, se me va a poner en falso. Es decir, únicamente voy a tender al flanco ascendente del pulsador. En cuanto al pulsador virtual, pues aquí voy a memorizar el estado del pulsador virtual. Quiere decirse que si al botón que he declarado aquí, del panel button, está en falso, pues por ejemplo el 8, el V, o sea el BVT8, estará en falso. Y si estando en falso lo pulso,
se me va a poner en verdadero. Y si estando en verdadero lo pulso, se me va a poner en falso. Entonces esto lo voy a cambiar con el flanco de la pulsación del panel button del botón. Y después, para realizar ese flanco, me guardo el estado anterior de cada uno de los botones del panel button. ¿Vale? Con esto ya para evitar que al pulsar me entre varias veces, pues lo guardo aquí, el valor del botón, de cómo está, si está pulsando o no. Después defino colores. Los colores estos se los voy a aplicar a los panel button, el color en on y el color en off, que son variables de tipo color, que ya hemos visto en muchas ocasiones. En Machine Simulator, como sabemos, el código script lo primero que hace es ejecutar la función init, que es la función de inicialización, que es la función que solamente se ejecuta una vez cuando entra en el programa y se activa el programa. Aquí lo que hago es definir los nombres de las entradas digitales, los nombres de las salidas digitales, defino los botones, de tal forma que los botones botón 1 hasta el 8 los voy a colocar en la fila 1, columnas 1 hasta el 8. Estos son los botones que voy a poder interactuar con ellos, además de que me van a decir el estado en que se encuentran. Después defino los panel button de los pulsadores en la fila 2, columna 1 hasta 8. Estos únicamente me van a decir el estado del pulsador físico. Si lo he pulsado, o sea, si se encuentra memorizado en on o en off. Y después hago lo mismo con las salidas, leyéndolas directamente. Bueno, las pongo en la fila 3, columnas 1 al 8, y en función de lo que lea directamente de la salida digital 1 a la 8, pues lo colorearé en el color on o en el color off. Y le doy valores ya a los colores, a las variables color on y color off. Y los valores que son, pues en el color on le doy un verde al 80% y en el color off le doy un rojo al 30% para que se vea más apagado. Ahora he creado en el main, que la función main es la que se ejecuta después de la función init y es la que se sigue ejecutando durante todo el proceso hasta que uno para el proceso de Machine Simulator. Entonces, desde la función main controlo los pulsadores físicos, es decir, los que he creado dentro del armario. Cuando pulso o no pulso, ahí memorizo o desmemorizo, memorizo en true o en false. Controlo los pulsadores virtuales, es decir, los de los botones. Controlo la activación de la salida digital y la salida digital virtual. Y con esto espero que quede totalmente claro. Entonces, los pulsadores físicos, ¿cómo los controlo? Pues como es físico, me llega por una entrada digital y lo que hago es el trigger input up, es decir, cuando pulso, ¿vale? Simplemente con el flanco de subida. Entonces, ¿qué hago? Invierto la memoria del BT1 hasta el 8, ¿vale? En el pulsador físico. Con el virtual, que el virtual es el de los botones, entonces el panel button BT1 hasta el BT8. Si le pulso y no estaba pulsado antes, porque recordemos que esto memoriza a esto del ciclo pasado, del ciclo anterior, pues es decir, si se produce el flanco de pulsado, flanco ascendente de pulsado, entonces el valor de B virtual botón 1 lo invierto. De tal forma que aquí tendré los valores de los botones físicos y aquí los valores de los botones virtuales. Para poder
actuar sobre la salida digital física o virtual. Con cada uno de ellos. Con este actuaré sobre la salida física y con este sobre la salida virtual. Y veremos cómo. Para que esto, si está pulsado el botón, no entre dos ciclos seguidos, vamos, no entre más de un ciclo, entonces aquí memorizo aquí cuando se ha pulsado el botón, de tal forma que en el siguiente ciclo, la siguiente vez que entre en control pulsadores, si estaba pulsado ya, aunque aquí lo encuentra pulsado, como no cumple que no estuviese pulsado antes, pues no entra. De esta forma me genero el flanco. Aquí lo que hago es colorear los botones, coloreo todos los botones. Entonces, los Virtual Button, con esto coloreo el botón 1 hasta botón 8. Después, con el botón físico, coloreo desde el 1 hasta el 8 también. ¿Cómo los coloreo? Bueno, pues si está activo le pongo el color on y si está inactivo le pongo el color off. ¿Qué es lo que coloreo? El fondo del botón, del panel botón, ¿vale? Bien, este es el color de los físicos y este es el de las salidas. Entonces las salidas, como he comentado antes, sencillamente leo el estado de la salida digital, la que sea, de la 1 a la 8. Entonces si está activa, pues nada, lo coloco en color on y si no, lo coloco en color off y ya está, así de simple. El color del fondo del botón, ¿vale? Del panel botón. Ahora voy a controlar las salidas físicas. ¿Cómo las controlo? Pues con IO Manager SetOutput, como lo hacemos normalmente. En la salida física, ¿vale? Le coloco el valor de el botón físico, ¿vale? El que tengo memorizado. El estado del botón que tengo memorizado. Y aquí en la salida virtual le pongo a la misma DO botón 1 hasta el botón 8 el estado de la salida virtual, es decir, de lo que es el botón que he pulsado. Esto, ¿de dónde lo saco? Pues es muy sencillo, como siempre. En IO Manager, aquí tengo el SetOutput. Esta es la salida virtual, la salida normal, física. Dice set el PLC output, es decir, lo que nos viene del PLC. ¿Vale? Del PLC o nos puede venir también desde aquí, desde Machine Simulator, ¿vale? Entonces, según el estatus, el estado, se activará o no, ¿vale? Y será sobrescrita por el PLC. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, cuando nosotros tenemos por un lado Machine Simulator, que lo tenemos siempre, y por otro lado el PLC, que podemos tenerlo o no, claro, no podemos escribir una cosa desde el PLC y escribir en el mismo sitio desde Machine Simulator, porque entonces, por un lado puede venir un estado y por otro lado puede venir otro, con lo cual, pues no nos va a funcionar bien. Entonces, para evitar esto, tenemos set virtual output. El set virtual output, ¿qué es lo que hace? Setea la salida de PLC número con el estado para las virtual output, es decir, las manejadas por este código. Estas salidas pueden ser activadas cuando el PLC está running. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si nosotros activamos por aquí, por setOutput, entonces la salida está activa. Y si la activamos por aquí, la salida está activa. ¿Y qué ocurre si la activamos por aquí y por aquí no? Pues que como por aquí activamos la salida está activa. ¿Qué ocurre si la activamos por aquí y por aquí no? Pues que la salida está activa. O sea, con cualquiera de las dos que activemos, la salida está activa y conviven, no pasa nada. Y si las tenemos activas las dos, pues también está activa. Para que esté inactiva, deben de estar inactivas las dos. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros activamos una salida, sea
con setOutput, o sea, con la salida virtual, para desactivarla tendremos que desactivar de la manera que la hemos activado. Y si la hemos activado de las dos formas, pues tendremos que desactivar las dos. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Eso es como si fuesen dos salidas en paralelo sobre una misma salida. Es decir, la parte virtual y la parte física en paralelo, funcionan en paralelo. Es decir, cuando una está activa, la salida real ya está activa. Y entonces esa salida real, ¿cómo la leemos? Pues la leemos ya con el getOutput. Aquí tenemos el getOutput, que no tenemos getVirtualOutput, no, tenemos getOutput. Con esto leemos el estado de la salida digital. Entonces aquí la leemos y según cómo esté, pues ponemos uno u otro. De esta forma, lo que nos encontramos es lo siguiente. Si yo pulso, se me activa pulsador 1, que es la salida, o sea, es el estado del pulsador. Si vuelvo a pulsar, se me desactiva. Si pulso el botón, se me activa el estado del botón, que no del pulsador. Y si vuelvo a pulsar, se me desactiva. La salida, ¿cuándo se me va a activar? Cuando esté cualquiera de los dos pulsados activo. Y si están los dos, también. Y si quito una, pues mientras la otra esté activa, seguirá activa. Tengo que quitar las dos para que se desactive. ¿Vale? Esto cualquiera de las salidas. Yo quito esta, pero me queda el botón. Entonces, cuando desactivo las dos, se me desactiva la salida. Esta es la forma de cómo funciona. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues tiene una utilidad que es la siguiente. Por ejemplo, que me ha ocurrido pues en el tutorial anterior que publiqué el sábado pasado. Lo que ocurre es que pues una salida que al final lo hice de otra forma, separé las salidas y ahí sencillamente no comunicaba, pero lo podía haber hecho de esta forma, que sería la lógica. Entonces lo dejé preparado pues precisamente para hacerles este tutorial que creo que merece un tutorial. Y eh, ocurre lo siguiente, que en la salida, tú tienes una máquina que si ocurre una cosa se tiene que mover de una forma u otra, esa máquina, y eso no se tiene que decir desde el exterior, es decir, tú si le dices a un vehículo que vaya hacia adelante, se tendrán que mover las ruedas hacia adelante. No tienes que decirle, vete hacia adelante y además mueve las ruedas. No, las ruedas se tienen que mover. Entonces, para eso, tienes que utilizar una salida virtual. Y entonces ya no te hace falta decirle, muévete y además mueve las ruedas. No te hace falta decírselo desde el PLC, sino que desde el PLC tú le dices, muévete, y la salida virtual le dice, el PLC dice que me mueva. Vale, pues activo también la salida virtual para que se muevan las ruedas, por ejemplo. ¿Vale? En fin, yo considero que es un tutorial interesante, como intento hacer todos, y pues bueno, espero que les haya quedado totalmente claro el tema de las salidas físicas y las salidas virtuales. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.